Okay, so after Muy the bien, coffee, pues después de la I pausa think we para el can café, creo que turn ya to the podemos heart of the matter. entrar en el meollo de la cuestión. Going to the economic initiative and projects we are going to talk about En today. And speaking about cuanto the heart a of the las matter, iniciativas because económicas y not only economics empresariales de las que vamos a hablar hoy. play a Y key digo que role es el medio de la cuestión in the porque starting no of the Arab solamente Spring or ha the sido la revolutions in política lo que ha reform of the different desempeñado elements that un were papel raised dentro de in the la primavera demonstrations árabe, all around the aparte different de countries en and las those demandas y include manifestaciones que se demands for habían social justice, producido for en los distintos países, las exigencias de employment justicia for the young social, people and more también responsibilities, and empleo para also los against jóvenes, corruption más of the expectativas, lucha political contra la elites. corrupción But de also los is the heart of the dirigentes matter because we políticos. were speaking Así in que the también es introduction el corazón by de toda Mariam esta from cuestión, speaking el how meollo de la cuestión, porque como the decía different attempts of Mariam, economic hemos reform visto cómo los in the distintos 80s intentos were de reforma working against a económica en classical los article años by John 80 Waterbury, no then funcionaban. already Hubo ya speaking un how the artículo public de John enterprise Waterbury de los was the años main 80 que decía obstacle que from the precisamente economic las reform empresas in the sense públicas of the eran el principal political obstáculo de las elite reformas, that had to sobre todo reform porque the eran la public élite enterprise was política the las one que that was tenían que basically reformar co-opting la them. empresa So pública, what we pero eran have seen is básicamente in ellos all los que these las years dirigían. in Con lo which cual they podemos have been ver trying, there has been some ahora attempts with aquí different cómo a lo largo de structural los reforms años ha habido led distintas in tentativas de reformas, later other different eh, attempts for economic en reform. diferentes tentativas de reformas económicas. This kind of alliance between the Y esta political and especie de economic elites has alianza not entre given las space élites políticas y for económicas general for other no había sectors of the dejado population espacio to para que participate otros in sectores the de la economy. We are población speaking here pudieran about participar en la economía. Y estamos hablando aquí de enterprises las for empresas young people, privadas, different de projects, and this jóvenes con includes distintos the access proyectos to que finance. How it's incluyen el very acceso a difficult la financiación también. Era muy to difícil access credit for tener families for acceso small and al medium crédito small para enterprise, and also for las young people familias que trying tuvieran to pequeñas empresas y también start new para que los jóvenes projects. pudieran So what we lanzar are going nuevos to see proyectos. today Así is que lo que vamos a different ver ahora cases son distintos casos, from Lebanon to desde Tunisia Líbano and Morocco hasta Túnez, about pasando por Marruecos, acerca de startups, estas different startups, projects and what estas crazy for young empresas people and de also nuevo cuño para jóvenes, iniciadas for por microfinance jóvenes, projects in proyectos de Morocco which are trying to microfinanciación break también en Marruecos, por ejemplo, que han this tratado de romper this con the esa situation of this lack of situación, space esa falta de in the espacio economic sphere and en trying to el ámbito include económico, other these projects, incluyendo young projects nuevos proyectos, incluyendo of the jóvenes framework. dentro So I'm just del going to panorama. introduce briefly Y bueno, the first pues voy speaker a is presentar Samir brevemente al Karam. primer ponente, He's a Samir serial entrepreneur and Karam, international que angel es investor. You have to un speak in languages in Indian, maybe for empresario some of the en participants here. diversos He's sectores y based in también Beirut, in un Lebanon. He has inversor invested in North internacional America, Scandinavia, South Asia, and the basado Middle East, en and North Africa. Beirut, en el Líbano, And invertido en in Norteamérica, 2010, Escandinavia, Sureste Asiático, he Oriente founded Medio Lebanon's y first África del Norte. startup En 2010 fundó accelerator el called primer Sequence, acelerador de startups del Líbano which went llamado on to Sequence, create 4 out of y 9 después successful a raíz de startups, ahí se crearon 4 valuing between 2 and 10 million US startups dollars. que tuvieron gran He éxito de recently las has 9 successfully iniciales, exited que se his valoran first angel entre 2 y 10 investment, millones and in 2015 de 2 y 10 millones de organized dólares Lebanon's first americanos. international Recientemente startup conference that we acaba can de talk salir de su primera inversión inicial y en 2014 organizó la primera conferencia de startups internacional, conferencia internacional en el Líbano, que atrajo a más de 1.600 profesionales de 20 países. En 2015 creó una organización llamada Startup Megaphone para gestionar la imagen internacional del ecosistema de startups del Líbano. Tienes la palabra. Creo que puede que sea la única persona hoy que no tiene en absoluto, un trasfondo de sociedad civil. Soy lo que se podría llamar un capitalista en su forma más pura. Yo hago inversiones y espero efectivamente tener unos grandes rentabilidades de cada una de ellas. Aunque creo que nosotros somos potenciales, algunos de los potenciales salvadores del mundo árabe, porque no sé si habrán leído las estadísticas. Si las cosas siguen así, desde aquí a 2020 habrá más de 100 millones de jóvenes desempleados en la zona del mundo árabe.
Y eso es una fuerza muy poderosa, 100 millones de jóvenes desempleados. Les voy a contar mi historia, toda mi trayectoria de cómo he llegado hasta aquí, y espero que hasta cierto punto pueda inspirarles para ver cómo se puede ver la primavera árabe desde una perspectiva completamente distinta a la de las revueltas sociales, etcétera. Yo creo que ha habido revoluciones en el mundo árabe desde el tiempos inmemoriales. La mayoría de ellas no han aparecido en los medios de comunicación, no todas implican a la gente de la calle, algunas implican que haya personas que desbrocen nuevos caminos en cuanto a conseguir financiación, desarrollar nuevas iniciativas, y esas son también revoluciones, las revoluciones anónimas, que sí que afectan y han afectado lo que pasa en el mundo árabe hasta ahora. Desde 2007 a 2009 intenté crear una startup en Líbano. No sé si alguno conoce lo que pasó en 2007 y se acuerda, vamos, no creo que hubiera ni ecosistema de startups en España entonces. Yo decidí crear un producto global online para Internet, a partir del Líbano, a partir de un pequeño garaje en el Líbano. Quería hacerlo a lo Silicon Valley, como Google o como Apple. Así que empecé creando un producto que estaba muy bien, muy chulo, y decidí y conseguí que uno de los grandes potenciadores de startups en Silicon Valley les atrajéramos y dijeron, bueno, pues vamos a ayudarles a financiarlo. Tuvimos conferencias por Skype, que entonces funcionaba fatal. Fue todo un reto enterarnos un poco de lo que iba, pero bueno, estuvimos hablando precisamente con VC, que es uno de los grandes inversores de allí, y nos dijo, ¿estaréis dispuestos a trasladaros aquí, a Silicon Valley? Y nosotros le dijimos, pues no, porque yo soy de Líbano y aquí es donde tengo mi casa y aquí me quiero quedar. Y esto, bueno, pues es lo que le puso un poquito la piedrecita en todo el mecanismo. Dijo, bueno, si no os venís, no vais a conseguir la inversión. Y en aquella época no había inversores, o sea que de aquí, y entonces así que nos quedamos sin inversores y al cabo de 2 años tuvimos que cerrar porque la empresa no podía seguir adelantando. Fue interesante, fue una experiencia de la que aprendimos, pero bueno, había un amigo que me estaba ayudando con esta empresa y me dijo, Samer, yo he estado pensando en esto y me gustaría crear una conferencia para el mundo árabe aquí en el Líbano, que sea una conferencia tecnológica para que los árabes se sientan que están en el mundo digital. Estamos hablando de 2010. Y quiero crear esta conferencia y quiero que me ayudes a acercarme al público árabe. Entre los árabes está una cosa que se llama el arube, que es esta identidad común que hasta cierto punto no existe en realidad, porque hablamos todos el mismo idioma, pero no. Tenemos las mismas creencias, pero no. Compartimos la misma religión, pero en realidad no. O sea que en realidad hay pocas cosas que nos unan. Pero así que crear una conferencia digital en donde todo el mundo viera una cierta coherencia, una cohesión entre el mundo árabe iba a ser un reto. Pero dije, bueno, voy a crear una comunidad para esto. Y nos pusimos en contacto con 12 distintos países árabes y conseguimos crear microcomunidades en esos países que mandaron asistentes a estas conferencias. 600 creo que vinieron de 15 o 17 países, no recuerdo. Y además todos pagaron por venir, ¿eh? Eso también es impresionante. Y lo que eso me enseñó, porque no sabía yo que esto iba a ser posible, es que existe, y existe de verdad un ecosistema digital árabe, y existe también de verdad ecosistemas digitales en cada uno de estos países. Y a partir de ahí me di cuenta de que, bueno, a lo mejor podemos hacer entonces algo en el Líbano, específicamente para el Líbano, que cree un ecosistema para startups donde puedan reunirse, crecer y que no se sientan alienados, como me pasó a mí unos años antes. Así que creé un acelerador de startups cuyo propósito era crear un estilo muy a lo Silicon Valley, de un entorno así en Beirut. O sea, que se pudiera estar como en Silicon Valley, pero en Beirut.
Y aquella experiencia fue muy interesante porque, bueno, pues abrí el chiringuito, un edificio, bueno, no venía nadie, bueno, pues qué bien. Y entonces me encontré que tenía que llamando a personas por teléfono, preguntándoles a todo el mundo, oye, ¿os interesaría mudaros a Egipto? Encontré una persona de Egipto, otro de Abu Dhabi y otro de Chile. Y todos vinieron, se pusieron rumbo al Líbano y se establecieron en mi acelerador, con lo cual yo ya a partir de ahí empecé a pensar, bueno, pues sí, podemos ser un acelerador en el Líbano. Y luego hubo otra startup que nos dijo, oye, ¿nos podéis ayudar a crecer aquí en el Líbano? Cinemos. Y entonces, bueno, empezamos con ellos, conseguimos la financiación para ellos y fueron la primera startup acelerada en el Líbano. Y ahora son de varios millones de dólares, acaban de recibir una inversión de varios millones de dólares nuevamente, una nueva inyección, o sea que les va muy bien. Y entonces dijimos, bueno, pues hemos podido atraer y crear startups, pero ahora necesitamos algo más en serie, porque si uno no tiene escala, no tiene impacto. Es una máxima capitalista. Si no se va a tener un impacto significativo y global, si no se tiene masa crítica. Así que creamos lo que se llama el programa acelerador Sequence, que no es solo un acelerador, sino que es un programa estructurado de 6 meses de aceleración al que uno, bueno, se presenta, se le selecciona, todo el mundo tiene que recibe una inversión inicial de $75.000, les llevamos de la mano durante 6 meses y progresamos juntos. Bueno, la idea era, vamos a encontrar 300 empresarios, vamos a elegir a 30 y vamos a invertir en 8 empresas. Y de ahí por lo menos que salgan 4. Todo el mundo se ría de nosotros, parecía que no era viable financieramente ni en cuestión de tiempo y bueno, pues nunca se había producido algo así antes. 6 meses después de nuestra presentación inicial teníamos 436 solicitudes de 30 países, seleccionamos a 32 empresarios. Invertimos en $75.000 en cada uno de estos, en los 8 equipos en los que habíamos dividido a estos 34 empresarios. El contenido de Netflix, que a lo mejor los de directores de contenido de Netflix, a lo mejor les suena, se pusieron en contacto con nosotros por Skype para conocer a todos estos empresarios. El director de Google, el que estaba haciendo Google Car y todas estas cositas que nos dan Internet gratis, nos llamaron y, bueno, pues se hicieron una mentorización de nuestros empresarios. O sea, Beirut, en todos los sentidos, era entonces ya parte del Valley, de Silicon Valley. Asombroso. Y se podía crear así entonces una intersección que quizás pueda ser también la intersección con la revolución, con la primavera árabe y mi historia. Por aquellas fechas Siria entró en una guerra abierta, que ya saben que Siria es el primo hermano del Líbano. En cuanto se declaró la guerra en Siria, todos los efectos se expandieron a Líbano, 2, 3 atentados, un coche bomba, donde murieron 10 personas cada mes, nuevas sorpresas. Y al final, en fin, la idea de una startup es que es una empresa de alto riesgo. Si una empresa de alto riesgo se la pone en un entorno de alto riesgo también, estamos hablando de niveles de riesgo que son prácticamente imposibles de medir, de mitigar, de mantener. Y bueno, según estábamos ya alcanzando la cumbre de nuestro éxito, resulta que el país perdió toda la confianza. Inversores, empresarios, perdimos 2 de los inversores que habíamos conseguido captar. Los equipos que habíamos formado empezaron a sentir que estaban sufriendo demasiado estrés porque no solamente tenían que producir, sino producir en un entorno que físicamente no era seguro. Así que, caímos en picado, tocamos fondo, el programa se estaba desmoronando, todo el mundo tuvo que sacrificar dinero, esfuerzo, tiempo. Estábamos prácticamente 24 horas al día para asegurarnos que las 8 empresas que habíamos creado pudieran sobrevivir a los 6 meses. Y ahí yo creo que ese fue el punto de partida, de cómo nos entramos a formar parte de la revolución, porque la lucha que estábamos manteniendo
toda nuestra lucha hizo que nos uniéramos todos como una piña. Nunca lo hubiéramos hecho así, sino eran personas muy inteligentes, muy motivadas, que estaban en medio de una revuelta general y que estaban luchando y teniendo éxito en un mercado global. Se completaron los 6 meses de las 8 empresas, 6, o mejor dicho, 7 consiguieron adelante. De las 7, 6 fueron invitadas por el Banco Central del Líbano para entrevistarse con el director del Banco Central. El único político del Líbano, yo no sé si se conoce la política libanesa, pero el único que ha llegado hasta ahí, hasta a conseguir que realmente avance el país, es el gobernador del Banco Central. En fin, pues después de haber tocado fondo, el acelerador se estaba ralentizando y en ese momento es cuando fuimos a hablar con el gobernador del Banco Central para defender nuestra postura. Se quedó, se estuvo atendiendo durante hora y media todas nuestras presentaciones de negocio. Yo no sé si conocen las presentaciones de negocio, pero pueden ser muy aburridas, incluso al cabo de 5 minutos. O sea, y después de hora y media de escucharlas, él dijo, bueno, voy a invertir en todas. Bueno, claro, eso también pensamos, bueno, esto es la manera suya de decir que no va a invertir en ninguna. O sea, que salimos un poco con los ánimos un poco por los suelos cuando nos marchamos. Pero 2 semanas y media después, el gobernador nos dijo, chicos, no voy a poder invertir en vosotros, pero creo que he hecho algo incluso mejor. El Banco Central va a crear el primer fondo soberano para las inversiones de renta variable en startups, con 150 millones de dólares. Es decir, y la crisis, por lo tanto, para el país, la crisis para Sequence, nuestra empresa, nuestro acelerador, de repente se había convertido en una oportunidad, porque 500 millones de dólares son muchísimos millones de dólares, tanto para nosotros como para el mundo árabe en general. Realmente habíamos conseguido esa financiación. Y, bueno, pues ahí muchos de esos millones fueron a nuestras startups y las cosas volvían otra vez a ir viento en popa. El Banco Central nos dijo, tenemos demasiado dinero para el Líbano. ¿Podemos convertir al Líbano en un destino internacional? Y esto estaba pasando justo en el momento en el que estaba empezando a tranquilizarse las repercusiones de la guerra de Siria en el Líbano. Teníamos muchos refugiados sirios en el Líbano, pero solo por el hecho de que el 50% de nuestra población fueran refugiados en el Líbano en ese momento, no por eso debíamos prescindir o debíamos pensar que no íbamos a poder tener suficiente confianza de los inversores internacionales en el Líbano como destino. Así que celebramos una conferencia internacional con 60 oradores de todo el mundo, de Tokio, Seúl, Singapur, Malasia, hasta Sudáfrica, pasando por San Francisco, Austin, Nueva York, en fin. Solamente de los 53 ponentes, solamente 10 libaneses y uno solo árabe no libanés, un egipcio. Y no queríamos algo árabe o no árabe, queríamos crear una conferencia global. Y el mundo árabe representa solo una fracción muy pequeña del mundo. Así que asistieron 1.600 personas, muchos volaron desde diferentes destinos, fue un enorme éxito y todo el mundo se enteró de que el Líbano se había convertido en un foco, en un centro de inversiones en startups para todo el mundo. El Líbano tenía ya 500 millones de dólares entonces para startups, empezaban las cosas ya, cada las piezas del rompecabezas a ir encajando. Y este fue el primer clúster que se formó orgánicamente en el Líbano. Nadie le obligó a estas personas a meterse todas en el mismo edificio físicamente, pero lo hicieron de manera natural. Inversores, medios de comunicación, startups, todos se reunieron, se apiñaron en este clúster en el Líbano de entidades independientes trabajando juntos para crear este ecosistema.
¿Qué significa todo esto? Bueno, muchos conocerán a este señor, a Steve Jobs. Steve Jobs tenía ese planteamiento para las cosas que todo el mundo se puede identificar, agallas. Es decir, él decía, bueno, yo por ejemplo en 2007 fracasó mi primera empresa, en el 2009 la segunda quebró. Luego hicimos una confianza, una conferencia, pero que no llevó a ninguna parte. Después un acelerador que casi se vio prácticamente estancado. Yo podía haber dicho, bueno, pues no, vamos, apaga y vámonos, me voy, pero decidí quedarme. Y hoy echo la vista atrás y veo que todo tiene su lógica. Porque claro, cuando uno está avanzando, pues no consigue que le cuadren las cosas, pero al mirar hacia atrás sí. Y es cuando uno tiene seguir hacia adelante, lo que tiene que creer es realmente en lo que le dice, ese impulso que lleva a uno, seguir teniendo ese instinto que a uno le impulsa a seguir. El mundo árabe puede estar en manos desconocidas. La primera árabe empezó con la revolución de Túnez, la primavera árabe sigue afectando el cambio. Y todo esto viene, lo llevamos, nos sale del alma, nada hacia adelante, no tenemos nada claro lo que va a pasar. Pero cuando uno echa la vista atrás, las cosas totalmente encajan. Y esa es mi historia. Thank you very much, Summer. It's very inspiring story. Muchísimas gracias, Summer. Hablaremos después en preguntas y respuestas de este tema. Y ahora pasamos al caso de Túnez. Tenemos a Youssef Senira, que trabaja como gestor de proyecto en la Cámara Germano-Tunecina de Industria y Comercio. Se licenció en Comercio Internacional en la Universidad de la Sorbona de París. Tiene también un máster en Dirección de Empresas por parte de la Escuela de Ingeniería de Negocios Internacional de París. También durante más de 3 años ha trabajado sobre el tema del empleo en Túnez. Y ahora es director de proyecto de un proyecto piloto con objetivo de crear el primer centro de colocación privado en Túnez. Es fundador de Crea Jeune, un centro de investigación para la empleabilidad de los jóvenes y para tratar de encontrar soluciones adecuadas para aumentar la empleabilidad de los jóvenes. Adelante. For a minute and we will listen to your case. No, because that's not putting up there. No, she has to do it. Oh, she has to do it from the technical. I can begin by saying sorry. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que tengo que decirles que, bueno, aunque el Shakespeare me gusta, mi inglés no es especialmente bueno. Sama lo habla mucho mejor que yo. En Túnez hablamos más bien francés. Quisiera darle las gracias a Friedrich Ebert Stiftung por esta invitación y también a Casa Árabe. Como saben ustedes que nosotros hemos conseguido la transición política. Yo sé que esta mañana lo han estado explicando muy bien. Y a lo largo de esta transición política hemos perdido mucho en cuanto a nuestra situación económica. Ahora tenemos que llevar a cabo la transición económica en Túnez. Hoy les voy a dar una serie de comentarios breves sobre la situación de la economía en Túnez y en cuanto al empleo también. Y luego les voy a dar más detalles y les voy a enseñar las soluciones sobre las cuales que estamos trabajando con el sector público para ver si encontramos soluciones al problema del empleo en Túnez. Bueno, Kerim, tú has estado hablando de los luchadores tunecinos que se han ido a ISIS. Esta es una de las consecuencias de la situación económica en Túnez. Entonces, si mejoramos la economía, si encontramos soluciones, en ese caso no tendremos el mismo número de jóvenes que se alistan en las filas de ISIS. We can start by this. Thank you. Muy bien, muchísimas gracias.
I'm going to try. So, let's begin by the observations, the main observations. Bueno, voy a empezar hablándoles un poco sobre el mercado del empleo en Túnez. Uno de los problemas que tenemos es que hay una falta de conexión entre los que buscan empleos, que tienen sus cualificaciones, y las necesidades del sector privado. Lo que se está enseñando es algo que era útil hace 10 años y esto es un problema. También tengo que decirles que si una joven, tienes tu diploma y entras en el mercado laboral, salvo el sector público, realmente no hay nadie que te pueda ayudar. Entonces hay que desarrollar, hay que crear un empleo nuevo. Es un agente de empleo que no existe en Túnez, solo en el sector público. Pero en el sector público tenemos más de 2.000 agentes de empleo para más bien de 700.000 personas que están desempleadas, con lo cual esto es un tremendo problema, porque ellos, claro, están ahí para ayudar a todas aquellas personas que buscan trabajo, pero no tienen suficiente tiempo, porque son demasiado pocos. Y también es cierto que la burocracia, por ejemplo, cómo te llamas, cuántos años tienes, todas estas cosas toman mucho tiempo. La mayoría de las empresas en Túnez son empresas pequeñas y ellos no conocen sus necesidades y no tienen que identificar sus necesidades y ver cuáles son los candidatos más idóneos para un cierto empleo. Y no tienen a nadie que les pueda ayudar. Entonces, un tercer punto es que en Túnez tenemos herencia francesa, francófona, como pueden ustedes oír de mi acento francés, y todo esto está relacionado con tu graduación, y esto no te mejora las oportunidades para encontrar empleo. En Francia, cuando tenemos un cierto diploma o una cierta cualificación, tenemos que hacer un trabajo que está relacionado con esta cualificación. Las consecuencias de esto son que ahora mismo hay una serie de cualificaciones que ya existen. Entonces, si no vas a cambiar tus conocimientos, no vas a encontrar un trabajo. Y luego, el último comentario que quiero hacer en este campo es que hemos ido a todas partes del país y las empresas nos han dicho: tenemos muchos empleados, pero no conocen, son buenos en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a comportamiento en la empresa, puntualidad, lo que en inglés llamamos los soft skills, todo eso relacionado con el comportamiento en la empresa. Con lo cual hay que ofrecer este tipo de conocimiento para todas aquellas personas que buscan trabajo antes de que entren en una empresa. Entonces, tuvimos la idea de crear una noción nueva que existe en Alemania, por ejemplo, funciona en Alemania, pero que no existe en Túnez. Es la reorientación. Nosotros lo llamamos la reconversión, y esto se puede usar también en Francia o en España, porque en Túnez es cierto que es un problema de un país desarrollado, pero en Túnez no tenemos suficientes medios como para reaccionar a las necesidades de la población, y la población quiere esta solución ahora, en este momento. Entonces hemos desarrollado
una idea de crear un centro de empleo que no existía en este país, un centro para la reconversión o reorientación profesional de los que buscan empleo. Entonces, aquí lo que estamos intentando es reconvertir o reorientar a los que están buscando un empleo. Les voy a dar unas cifras para ver de qué estamos hablando aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos hecho esto junto con la Cámara de Comercio para ver cuáles son las cualificaciones que están muy saturadas en el país. Y hemos visto que los campos más importantes son financia, informática, ingenieros electrónicos y luego pues las ciencias, física, química, biología, idiomas, derecho, historia y geografía. Y también analizamos el sector público. Y queremos comparar si es que nuestros estudios estaban realmente yendo en la dirección correcta. Y hemos visto que los resultados son muy parecidos, teniendo el mismo número, las mismas cifras. Esto nos reconfortó, de hecho. Luego hemos analizado el otro lado, el lado de las empresas, para ver qué sectores no consiguen encontrar personas para rellenar sus vacantes. Y aquí hemos visto que los sectores son, por ejemplo, las industrias, el comercio, construcción, textil y turismo. Estos son los sectores más importantes de empleo en Túnez. Luego hemos analizado también los puestos de trabajo. Y hemos visto que estas profesiones son las que más se buscan en Túnez. Pero ¿cuál es el problema? Antes de decirle cuáles son los empleos, quiero decirles que cuando analizamos el sistema de educación superior, vemos que para todos los empleos que les voy a mencionar o enseñar en un instante, pues no hay ningún tipo de cualificación en Túnez, con lo cual esto es un problema, porque las empresas quieren reclutar personas, pero no encuentran a nadie. Entonces, aquí comprador, vendedor, director de calidad, informático, diseño, y esto, por ejemplo, personas trabajando en agencias de viajes o en empresas de aerolíneas, y no hay cualificaciones en nuestro país para todos estos trabajos. Voy a hablarles un poquito cuál es la clave para el éxito. Los agentes de empleo que estamos preparando a lo largo de 2 meses, bueno, hemos hecho una selección bastante estricta. Teníamos más de 300 currículums y en un periodo de 10 días y después de 5 pasos, analizando lo que hizo Google, pues tenemos 15 agentes de empleo. Y estos agentes, bueno, hemos ido a Alemania para ver cómo funcionan estos centros de empleo en Alemania, de qué manera trabaja el agente de empleo, qué son los programas que existen en Alemania, y lo que hemos hecho es hemos traído estos programas a casa. Y también hemos ido a Egipto, porque en Egipto han hecho exactamente la misma cosa en el Cairo con la GIZ, que es cooperación alemana en Egipto, y hemos analizado los resultados, y los resultados en Egipto son muy buenos. La diferencia entre Túnez y Egipto es que en Túnez estamos trabajando con diplomas, personas que tienen cualificaciones, y en Egipto están trabajando con personas buscando empleo que no tienen estas cualificaciones o no tienen el bachillerato. Entonces, en Egipto tienen un centro de empleo en el año 2011 y en el 2014 tienen 5 centros de empleo. Y tienen ahora
más de 40 agentes de empleo, ha sido un éxito en Egipto. Y la experiencia de Egipto nos ha permitido trabajar también para nuestro centro en Túnez. Entonces, como ya les expliqué, tenemos ahora 15 agentes y ellos reciben ahora un tipo de curso, y están estudiando Derecho. Tienen que conocer cómo se hace un contrato, cómo puedes ayudar a una persona que solicita un empleo. Asegurarse de que la persona que busca este empleo pues puede trabajar en la empresa, así que la empresa se aproveche de ellos. Y la segunda parte es lo que llamamos en inglés los soft skills, para la empatía, el comportamiento que tienes que tener en la empresa, y por otro lado también ayudar a la empresa en encontrar y identificar sus necesidades. También tienen que llevar a cabo una especie de auto-coaching, y estamos desarrollando un nuevo programa para el sector público, porque una de las cosas que queremos hacer no es tanto competir con el sector público, sino queremos ayudar también al sector público para que ellos también se unan a nosotros, y para darle al sector público toda la información que nosotros tenemos para que ellos puedan mejorar también. Yo espero que a lo largo de los próximos 2 meses vamos a poder trabajar también con agentes del sector público, y esto quizá es el primer paso para que podamos luego llevar a cabo más cursos para todos los agentes que trabajan tanto en el sector público como en el sector privado. Voy a enseñarles rápidamente cómo es este procedimiento. Cuando ustedes llegan al centro y hablan con el agente de empleo, ¿qué tiene que hacer esta persona? ¿Y qué es lo que le ofrecemos tanto al solicitante de empleo como a la empresa? Para la empresa, nosotros ayudamos a la empresa a identificar sus necesidades, y luego nosotros conectamos las descripciones de empleo. Tenemos una entrevista con el director de recursos humanos y les damos 5 currículums para un empleo, para que la empresa no tenga que perder tiempo analizando todos estos currículums vitales. Les damos 5 para una solicitud, y luego este centro tiene una cosa especial. Cuando la empresa quiere hacer una entrevista con el solicitante, de forma automática el solicitante va a recibir también un curso especial sobre las habilidades blandas, cosa que no existía en Túnez. Después de esto hay una entrevista entre el director de recursos humanos, y luego recibimos la información entre el agente de empleo y el director de recursos humanos, y vemos que este agente de empleo está ahí al lado del solicitante durante todo este proceso. El objetivo para nosotros es que al final esta persona encuentre un empleo. Desde el punto de vista del solicitante, ellos mandan su currículum por internet, tienen una entrevista con el agente de empleo, y después automáticamente recibes una especie de análisis de cualificaciones y de conocimientos, una evaluación de conocimientos. Y luego vemos cómo se puede emparejar tanto el que busca el solicitante
con el empleo en cuestión. Si no le encontramos un empleo, le sugerimos una reorientación o una reconversación hacia estos empleos nuevos. Entonces, si él está dispuesto, va a recibir cursos especiales para otros empleos, y también le vamos dando más información sobre sus necesidades en habilidades blandas, y después, una vez que haya pasado este proceso, pues tal vez tenga la posibilidad de encontrar un empleo. Solo quería darles esta información muy específica que estamos haciendo aquí en Túnez, porque yo creo que esto tiene mucho más interés para que ustedes vean cómo actuamos sobre el terreno. Este centro abrirá el 4 de mayo del año 2015. La semana pasada hemos tenido una ceremonia inaugural de este proyecto con el Ministerio de Empleo, y solo quiero decirles que lo que sí está haciendo muy bien es que tenemos muy buena relación entre el sector privado y público en cuanto al empleo y a la búsqueda de empleo. Y esto es muy importante porque nosotros estamos en el sector público, pero tenemos que ayudar al sector privado y viceversa. Con lo cual esto tiene mucha utilidad para nosotros. Y yo espero que ustedes han tenido interés en esta presentación. Muchas gracias. Thank you, Justus. You And indeed sorry again. went to the heart of the matter. Y otra vez, perdón por el inglés. Muchísimas gracias por esta presentación desde la perspectiva del empleo para los jóvenes profesionales en Túnez. Y vamos a pasar ahora al caso de Marruecos, de la microfinanciación. Va a ser Adil Sadok quien nos lo presente. Lleva hace tiempo dedicado a la microfinanciación. Empezó desde abajo en Zakura, en una institución de microfinanciación de Marruecos, que está encabezando la lista Mix Global 100 ahora mismo. Desde 2002 ha compartido sus conocimientos y experiencia como consultor con toda una serie de instituciones de microfinanciación, donantes y redes y organizaciones en toda África y Oriente Medio. Tiene una experiencia significativa como jefe de equipo diseñando y lanzando programas de microfinanciación, incluyendo el desarrollo de redes de sucursales, diseño, pruebas piloto y despliegue de nuevos productos, desarrollo de la estrategia de recursos humanos y supervisión de indicadores de rendimiento. El señor Sadok es además un formador muy sólido que lleva realizando formación en muchísimos módulos de formación de microfinanciación y de auditoría social y gestión social. Gracias, muchas gracias. Me llamo Adil Sadok y hoy voy a hablar de un sector que creo que no era conocida y sigue sin ser conocida en muchas partes del mundo, que es la microfinanciación. Voy a hablar un poco de la microfinanciación antes de la primavera árabe y lo que ocurrió después. La microfinanciación surgió como respuesta a todos los fallos y fracasos del sector bancario. Empezó en los años 70 del siglo pasado, porque el sector bancario no era capaz de atender a los pobres, a las mujeres, a los jóvenes. Cuando nos empezó con la microfinanciación, pensamos que sería la respuesta para el acceso a la financiación para todas estas categorías de personas. En el mundo árabe empezó a primeros de los años 90. La región árabe, pensamos, es el mejor lugar para que haya instituciones de microfinanciación, porque si pensamos en el sistema financiero tradicional,
estamos muy rezagados en todos los indicadores, porque solo el 13% de todos los marroquíes tienen acceso a alguna forma de financiación tradicional. En Yemen solamente estamos hablando de un 2% de la población. Es decir, la microfinanciación podría pensar que para permitir que los jóvenes, las personas en las zonas rurales, las mujeres pudieran tener acceso a la financiación. Además, porque se trata de una población que económicamente es una población activa y que necesita servicios financieros como cualquier otra persona. Así que tener acceso a productos financieros era algo crítico. Además, la diferencia con el sistema bancario es que la industria, el sector de la microfinanciación, está aquí para atender a los más pobres. Existe para atender a las personas que están empezando con negocios muy pequeños y a quienes les resulta imposible tener acceso al sistema bancario tradicional. Yo no sé cómo decirles, pero vamos, he visitado todos los países árabes y una de las características de mi proyecto precisamente consiste en ayudar a los jóvenes a abrir una cuenta de ahorros. Cuando presenté todo esto en Norteamérica, sobre todo Canadá y Estados Unidos y un poquito también en Europa, cuando le cuento a la gente que estamos ayudando a los jóvenes a abrir una cuenta de ahorros, todos me miran y dicen, ¿y por qué no las abren ellos? ¿Por qué hace falta que les ayude usted? Bueno, pues porque en el mundo árabe es prácticamente imposible abrir una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, porque el depósito mínimo es de $100, por ejemplo, en un banco marroquí, y los jóvenes con los que nosotros trabajamos jamás van a tener $100 juntos en un momento dado para poderlos depositar en el banco y ahorrarlos. Así que inmediatamente se encuentran fuera del sistema. Estos bancos, estas sucursales vestidas en mármol y tan elegantes, bueno, a los jóvenes y a muchas otras personas, vamos, nunca se les abren las puertas, así que sí que hay que ayudarles para que puedan abrir una cuenta de ahorro. Son los más pobres de la sociedad a los que nosotros queremos atender. Trabajamos con los más pobres. Sabemos que el 20% de la población del país, de los países árabes, vive con menos de $2 al día. Y esa es la población con la que nosotros trabajamos como microindustria. La situación de las mujeres y de los jóvenes es muchísimo peor. Si nos encontramos con una mujer joven en una zona rural, entonces ya la situación es realmente extrema. En la zona MENA, antes de la primavera árabe, había más o menos 200 instituciones de microfinanciación. Las instituciones de microfinanciación, y cuando hablamos de esto, no son bancos. El 99% son ONGs. Son ONGs que quieren ofrecer este servicio, que es el acceso a la financiación. Tenemos a lo mejor 200 y 85 de ellas estaban bastante bien ya desarrolladas. Y vamos a hablar de Mepura, la que yo creé en el 85, que está clasificada como una de las mejores instituciones de microfinanciación del mundo desde 2009. Ha habido muchos éxitos. El alcance que tenían estas instituciones antes de la primavera árabe era de 4,6 millones de préstamos o de créditos activos. Estamos hablando, por ejemplo, de que si estamos hablando de una persona por cada familia, una familia media en nuestro país tiene unas 5 personas, estamos hablando de que estamos llegando a unos 30 millones de personas, mientras que nuestra cartera era de 2,5 millones
de dólares. El préstamo medio, el crédito medio, y eso es muy importante saberlo. Hay que recordar que en Egipto, por ejemplo, los créditos empiezan con 500 libras egipcias, que son unos 80 dólares. El crédito medio está en torno a los 600 dólares. Y estos jóvenes, estas mujeres que cogen un préstamo, empiezan siempre con uno pequeñito que le llamamos el de educativo, es decir, que les educamos en cómo a utilizar el dinero y cómo invertir en sus proyectos. El éxito del sector de la microfinanciación en el mundo árabe antes de la primavera árabe se ve en el número de personas a las que llegó ese tipo de créditos, y además también se ve en lo bien que están gestionadas esas instituciones de microfinanciación. Y, por ejemplo, cuando nosotros empezamos en el 95, empezamos a dar créditos a los pobres, y lo decíamos, la gente se reía de nosotros. A mi padre le costó muchísimo entender lo que está haciendo. Me decía, ¿pero tú qué haces? Y yo digo, pues doy créditos a la gente. ¿Pero tú eres un banco? No. Entonces, ¿tú quién eres para darle créditos? Porque para dar créditos a la gente tienes que ser un banco. Y me resultó muy difícil explicarle que yo iba a dar préstamos a personas pobres que no me pueden dar ninguna garantía. Porque uno sabe que efectivamente la base para un crédito suele ser una garantía, y si no se tiene garantía no se puede dar un crédito o un préstamo. Y claro, la gente me dice, ¿estás loco? Sí, la gente no tiene dinero, ¿cómo te va a reembolsar? Al cabo de 10 años, la tasa de impago o de falta de reembolso de nuestro tipo de instituciones era inferior al 1%, porque los pobres son los que mejores reembolsan un préstamo, son los que mejor pagan sus impuestos, porque los ricos no pagan los impuestos, no devuelven los créditos, se encuentran la manera de no hacerlo. Si se compara la tasa de impago del 1% con el 8% que los bancos con todos sus sistemas tienen, esto les muestra la calidad de nuestra cartera y les muestra la confianza que hemos creado con estas personas. Confiamos en ellos, no tenemos fianzas ni garantías ni avales, confiamos en mujeres que nos dicen, necesito un microproyecto, y aquí lo hacemos. En primer lugar, claro, nos resultó difícil definir qué es lo que era un proyecto. En fin, si mira uno en los libros, parece que tiene que ser algo muy formal, atendiendo a la definición de tal ministerio, de tal otro, pero eso no funcionaba. Nosotros queríamos ayudar a mujeres que trabajaban desde sus casas, con pequeños proyectos, y cuyo principal objetivo era ayudar a sus familias. Y las que realmente eran y que son realmente excelentes clientes de nuestras instituciones. Así que la cosa funcionó muy bien, empezó a crecer. Las instituciones de microfinanciación en Egipto, Marruecos, Jordania, Túnez, Yemen, con muchísimo éxito. En los países ricos, lógicamente, no había microfinanciación porque los pobres en Marruecos llevamos tanto tiempo esperando a que el gobierno reconociese que siquiera que existían pobres en Marruecos. Pues claro, de repente poder dar una respuesta a todo esto fue un proceso muy largo. Otros países aún no han llegado hasta ahí porque dicen que no tienen pobres, que también necesitan acceso a la financiación. Cuando la cosa empezó fue un auténtico reto. Nos iba muy bien. Tuvimos distintas dificultades. El acceso a la financiación por un lado, y por otro lado recordamos que también los países de la región MENA son países musulmanes. Y claro, nosotros prestamos el dinero con tipo de interés. Y claro, la gente que habla mucho de religión, sobre todo en nuestra zona, decía, no se puede dar créditos con tipos de interés. Y yo recuerdo que ya en el 95, que yo era responsable de créditos, y bueno, era un poco un chiste, porque
trabajamos en las zonas rurales y bueno, pues uno va a un pueblo y se le dice a las mujeres, bueno, a ver, os podemos dar un crédito. Ya en Marruecos siempre hay una mezquita en todos los pueblos y en la mezquita siempre delante hay pues como una placita o así, el lugar donde la gente se reúne o bueno, se celebra lo que sea, en fin. Entonces todas las mujeres estaban ahí en este sitio delante de la mezquita y yo me sentaba en las escaleras, en las escaleritas de la mezquita para poder hablar con ellas un poquito más arriba para que me pudieran oír. Y yo les estaba explicando lo de los créditos y de repente se abre detrás de mí la puerta y un señor con una barba larguísima dice, no, este hombre, este es un impío, no le escuchéis y tal. Y claro, yo me quedé atónito y dije, pero bueno, mire, yo tenía un maletín y le dije, mire, pero necesitarían ustedes un crédito. Bueno, sí, queremos. Y entonces dice, bueno, pues si usted no quiere que se lo dé, me voy. Y no. Y entonces la señora dijo, no se vaya. Entonces lo que nosotros nos enfrentamos como institución es no solo el acceso al dinero y a la gestión y luego formación y asegurarnos de que la gente tenga éxito, sino también ver un poco el contexto, la sociedad en la que nos hemos estado moviendo, pues no es nada fácil. En 2011, hasta 2011 la cosa iba muy bien, mucho éxito, como decía. Lo que ocurrió después fue que empezamos a tener muchos problemas después de la primavera árabe. Y en todos los medios de comunicación, vamos, ninguno de ellos hablan de esto, porque la gente a la que más afectada a la primavera árabe son los pobres, está clarísimo, porque a los ricos les da igual. Los ricos, si no invierten hoy, invertirán mañana o cuando sea, pero ahí tienen su dinero. Pero ¿qué ocurre con los pobres? Bueno, pues todo se paraliza, los pobres, la gente mayor que trabajaba en el sector de la construcción estaba sin trabajo y así sucesivamente. Y todos los pobres realmente se vieron afectadísimos. Y claro, si ellos se vieron perjudicadísimos, nosotros también, porque no nos podían reembolsar no hacer los pagos de sus créditos con la microfinanciación. No había actividad. Me decían, mire, cuando las cosas empiecen a ir mejor, de verdad que le vamos a pagar, pero es que hoy no estamos trabajando, no podemos pagarle. Y claro, eso fue lo peor. Así que pasamos de tener una tasa de impago inferior al 1% a tener una tasa de impago, en algunos casos, el Líbano, por ejemplo, tuvo una experiencia muy mala después del ataque israelíes en 2006, o sea que pasamos del 1% o menos de impago a 13-14%, y con esos porcentajes no pueden sobrevivir las instituciones de microfinanciación, porque es un mecanismo que no se sostiene, sino necesitamos una cartera de muy buena calidad para poder sobrevivir. Así que esos fuimos los más afectados. Ahora, como éramos ONGs, pues sí, esto nos ayudó un poquito porque nosotros no estábamos vinculados al gobierno, es decir, que nuestra relación con nuestros clientes se siguió manteniendo y sigue siendo muy buena, pero en términos verdaderamente de reembolso con créditos, muy mal. No teníamos además plan de contingencia, no estábamos preparados. Vimos, por ejemplo, que cuando algo ocurría en el Líbano, si había, un terremoto, etcétera, bueno, pues hay que preparar un plan de emergencia, un plan de contingencia, pero vamos, eso no es nada comparado con lo que se nos vino encima en 2011. Sobre todo, hasta por ejemplo en Marruecos, donde no hubo una gran revolución ni mucho menos, también se vio muy afectado. ¿Qué ocurrió al final? Bueno, nuestros clientes son más pobres, tienen menos dinero, tienen menos patrimonio, tienen menos ingresos, perdieron su patrimonio y perdieron sus rentas. Y lo que vimos también es que entraron nuevos pobres en el mercado. Nosotros estábamos acostumbrados pues a ver a mujeres que
que pues eran cabezas de familia, digamos. Estas son las más pobres de los pueblos o en las zonas periurbanas. Pero después de la revolución había otras personas que antes les iba bien, pero que se habían vuelto pobres, taxistas, personas con pequeños negocios, se habían empobrecido de repente y todavía más jóvenes y todavía más mujeres que acudían a nosotros. Una de las cosas que también nos perjudicó mucho en Egipto, por ejemplo, fue cuando el gobierno decidió aplazar todos los pagos del Fondo Social de Desarrollo, que es una institución gubernamental que también concedía créditos. Entonces decidieron que no se iban a hacer pagos en 3 meses. A ellos les vino mal, pero claro, nosotros como instituciones no podemos permitirnos tener una interrupción de todo ese tipo de actividad durante 3 meses. Nosotros no tenemos funcionarios públicos que pueden aguantar nuestros empleados 3 meses sin actividad. Cuando se formó el nuevo gobierno de los hermanos musulmanes, una vez más, a esto nos volvió a generar una nueva inestabilidad, porque no sabíamos qué iba a decidir el nuevo gobierno. Las ONGs funcionamos en una zona muy gris. En la mayoría de los países árabes, se puede trabajar como ONG, vale, pero uno no tiene documentos jurídicos, documentos legales. Lo que hicieron todos los gobiernos, Marruecos, Túnez, Yemen, Sudán, todos, se puede trabajar ahí como ONG, pero los gobiernos nunca le van a dar a uno un documento legal para protegerse. O sea, que el día que se cansan de lo que uno hace, pues a uno le cierran rápidamente. Y claro, a uno siempre, cada vez que llega un nuevo gobierno al poder, pues siempre tiene el temor de vamos a perder todo lo que hemos hecho hasta ahora, vamos a tener que cerrar. La falta de financiación. Nosotros, como instituciones de microfinanciación, también tenemos que conseguir ese dinero, el dinero que luego le tenemos que prestar a los pobres. Bueno, pues el 75% lo recibimos de donaciones y el 25% restante son inversiones. Las IMF, las instituciones de microfinanciación, empezaron con inversión de tipo social y también nuestros propios activos, nuestro propio patrimonio. Con las revoluciones, ¿qué ocurrió? El 75% se quedó en seco de repente. Como saben, los principales donantes en nuestro sector son USAID, la Comisión Europea y algunos otros grandes donantes. Bueno, pues todos dejaron inmediatamente de hacer donaciones a las instituciones de microfinanciación porque no había visibilidad. Tenían que saber qué iba a ocurrir y nosotros sufrimos muchísimo con todo esto. Esas fueron las principales repercusiones de la primavera árabe sobre nuestro sector. Pero pensamos que también están ahora surgiendo muchas cosas positivas de todo ello. Lo positivo es que va a haber regulación. Hay un gran movimiento, un gran activismo hoy por hoy en todos los países árabes en este sentido. Los gobiernos, pues solían, no les importábamos nosotros en absoluto en el pasado. Yo empecé un programa que se llama Youth Invest en Marruecos, inversión juvenil, en 2006. Yo iba a cualquier funcionario y les decía, necesito ayuda, vamos, ni caso, en absoluto. Luego, después de la revolución, cuando vieron lo que uno podía hacer y lo que pueden hacer los jóvenes, sobre todo, me venían a mí a decirme, ¿podríais ayudarnos a ver qué podemos hacer con estos jóvenes? O sea que tenemos la confianza de que va a haber una mejor regulación.
también esperamos que esta revolución aporte democracia, nuevos donantes, nuevos inversores, mayor confianza de personas en el futuro de estos países y estén dispuestos a ayudar. Y para concluir, bueno, me ha encantado la historia de Samer, pero claro, yo veo cientos de historias como esa todos los días. No a esa escala, no a esa escala ni con esos millones, pero sí que veo cientos de hombres y mujeres que luchan todas las mañanas para poner pan sobre la mesa. Y al final están muy contentos cuando acaba el día porque han conseguido algo. Yo cuando veo a una mujer que lucha para mandar a sus hijos al colegio, que es algo muy normal a lo mejor en otras familias, pero para ella es el mayor éxito de su vida. Y esos éxitos espero que podamos seguir ayudándoles a mantenerlos y que este sector siga pudiendo ofrecer sus servicios a los más pobres, porque en la primavera árabe ellos han sido los grandes olvidados. Muchas gracias.